Listo, estamos al aire. Muy buenos días a todas y todos los presentes en este evento virtual. A nombre de la Secretaría para el Desarrollo Energético del Gobierno de Tabasco, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia que lleva por tema Estrategia COVID-19, que será impartido por el ingeniero Francisco Vázquez de la empresa Perseus Energy en el marco de este primer simposio energético del Golfo de México, transfiriendo conocimientos a las nuevas generaciones, el cual es organizado en conjunto entre la Agencia de Energía de Veracruz, la Agencia de Energía de Tamaulipas y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche, por supuesto también la Secretaría para el Desarrollo Energético del Gobierno de Tabasco, en colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXI. Para dar paso a la conferencia que hoy nos ocupa, me voy a permitir compartirles una breve reseña sobre nuestro ponente. El ingeniero Francisco Vázquez es supervisor de seguridad y medio ambiente en Perseus Energy, es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en control de calidad y productividad. Cuenta con más de 20 años de experiencia y se ha desempeñado como gerente de operaciones, supervisor y coordinador de QHCE y responsable de SCPA para diversas empresas con contratos con Pemex Exploración y Producción. Desde 1999 cuenta con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo y también como instructor certificado por organismos internacionales como el NSC y el IADC. Sin más preámbulo, me permitiré dejarlos con el ingeniero Francisco, no sin antes mencionar que al final habrá la posibilidad de que puedan realizar algunas rondas de preguntas sobre algunas dudas que vayan surgiendo, la cual estará moderada por Isabel Mendoza de la empresa Perseus. Muchas gracias a todos y que sea de mucho éxito esta conferencia. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Francisco Vázquez y bueno, yo colaboro con la empresa Perseus Energy en el área de QHCE, seguridad, salud, medio ambiente. Y bueno, el día de hoy tengo la oportunidad y la fortuna de compartir con ustedes esta presentación relacionada con nuestra estrategia, la estrategia de Perseus Energy frente al COVID-19, esta pandemia que nos ha afectado pues de manera importante a todas las industrias y obviamente pues la industria petrolera no es la excepción. Tenemos ya prácticamente 2 años con esta situación y bueno pues vamos a mostrarles cuál ha sido la estrategia que hemos establecido desde el inicio de esta pandemia hasta nuestros días y cómo nos ha permitido seguir laborando, seguir atendiendo nuestros compromisos con el sector energético, pero también pues dándole prioridad a lo más importante que tenemos, que es nuestro capital humano. Sin mayor preámbulos, voy a iniciar con la presentación. Haciendo un poquito de historia, todos sabemos que a finales del año 2019 se presentaron una serie de casos de neumonía en un lugar de China, en la ciudad de Wuhan, China. Y bueno, empezaron a presentarse síntomas pues, muy parecidos a lo que era una fiebre o un resfriado tipo viral, algo que no llamaba la atención más allá de esos síntomas. A principios del año 2020, la situación fue escalando y bueno, por ahí del 5 de enero, la Organización Mundial de la Salud publicaba ya su primer informe sobre brotes epidémicos relacionados con el nuevo virus.
Es decir, ya empezaba a llamar la atención a nivel mundial y obviamente como cabeza de este sector, la Organización Mundial de la Salud, bueno, empezaba ya a tomar medidas, a emitir reportes, etcétera. El avance continuó de manera muy rápida, de manera muy vertiginosa. Y bueno, por ahí de febrero, el 11 de febrero del año 2020, pues ya se habían presentado más de 10,000 casos y se reportaban estos casos en más de 20 países y territorios. Es entonces cuando se declara una emergencia de salud pública que ya preocupaba pues al mundo entero, ¿no? Ya veíamos o vislumbrábamos lo difícil que podría ser esta situación. Finalmente, el 11 de marzo, un poquito más de 2 años, hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud calificó ya la situación que estábamos padeciendo como una pandemia por un brote de coronavirus, por la cantidad de casos importantes y por el número de muertes que ya existían y obviamente también por el alto índice de contagio que se estaba presentando. Entonces ya a principio, en el primer trimestre del año 2020, bueno, ya teníamos la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué teníamos que hacer? Pues obviamente teníamos que hacer frente a la pandemia, repito, en todos los sectores industriales del país y obviamente el sector energético no era la excepción. Perseus Energy, como parte de sus compromisos con el sector energético, bueno, pues teníamos que tomar medidas, teníamos que cumplir con nuestros propósitos, con nuestros compromisos, pero obviamente también teníamos que vislumbrar la mejor manera de hacerlo, protegiendo a nuestra gente y tomando las medidas que fueran necesarias. Entonces, empezamos a plantear una estrategia que pudiera permitirnos, repito, hacer frente a esos compromisos. Nuestra estrategia se basa en 5 principios fundamentales. Movilizar, contener, controlar, evitar y desarrollar. ¿Qué es lo que teníamos que movilizar? Obviamente, pues, movilizar a nuestro personal, continuar con nuestras operaciones con el menor número de personas expuestas, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros compromisos, pero también cumpliendo con las disposiciones de las autoridades. Posteriormente, de analizar cómo íbamos a movilizar a nuestro personal, bueno, teníamos que establecer el cómo contener, es decir, cómo contener el contagio mediante medidas concretas. Esas medidas concretas fueron establecer, por ejemplo, reuniones virtuales. A todos nos afectó y todos sabemos que esto trajo como consecuencia el trabajar a través de plataformas como la que estamos utilizando el día de hoy, haciendo las reuniones de manera virtual, pero también diversificando algunos otros aspectos como los roles de trabajo. Por ejemplo, en nuestras operaciones estábamos laborando 14 por 14, y tuvimos que hacer un cambio ahí para trabajar 21 por 21, por ejemplo, en algunos casos, para poder tener mayor control sobre el personal. También en un momento dado teníamos que pensar en que aún con estas estrategias pudiéramos tener casos positivos. Bueno, entonces teníamos que definir cómo controlarlos, cómo hacer para que si se presentara un caso positivo, pues tuviéramos la capacidad de atenderlo de manera inmediata, de manera eficaz, con un seguimiento puntual, de acuerdo a lo que indicaban las autoridades en la materia, siempre apegados a lo que las autoridades en materia de salud
nos estaban señalando. Entonces teníamos que establecer el control de esa persona en un momento dado si se presentara un caso positivo, todo su entorno, sus familiares, las personas con las que pudo haber tenido contacto, etcétera. Bueno, todo lo que conocemos de alguna manera o que hemos escuchado que ha sucedido con las personas que resultaron positivas. El cuarto, propósito o reto estratégico de nuestra estrategia fue obviamente evitar decesos, pérdidas humanas, evitar incertidumbre en el personal, retraso en nuestras operaciones, obviamente lo más importante pues el cuidado de la salud de las personas, evitar que tuviéramos fallecimientos. Ese era uno de nuestros retos estratégicos. Y finalmente, el quinto de nuestros retos estratégicos o nuestros propósitos era desarrollar precisamente un ambiente de trabajo seguro, confiable, pero sin bajar la guardia. Es decir, con la capacidad de actuar rápida y eficazmente, logrando mantener un ambiente de trabajo seguro para todo el personal de Perseus Energy, pero también para sus contratistas, sus proveedores y todos los que interactuamos de alguna manera para sacar adelante nuestros proyectos. Entonces, esos fueron los 5 retos que tuvimos que establecer en nuestra estrategia frente al COVID-19. El objetivo de esta estrategia, obviamente, pues es administrar los riesgos por la exposición del personal de Perseus y, como ya mencioné, sus contratistas y proveedores durante la ejecución de nuestras actividades durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Ese es nuestro objetivo primordial. Todo, repito, con base en la información oficial difundida por las autoridades en materia de salud. Teníamos que estar, obviamente, apegados a lo que decían las autoridades en materia de salud, obviamente ya también en coordinación con autoridades locales, autoridades estatales e incluso municipales en las zonas donde estamos laborando, ¿no? En el estado de Tabasco y bueno, también en otras áreas del país. Uno de los aspectos principales que tuvimos que establecer, fue establecer un protocolo de acción y asimismo solicitar a todos nuestros contratistas que tuvieran un protocolo interno de acción. Ellos tenían que establecer también cuáles iban a ser sus medidas a implementar para evitar el contagio de COVID-19 entre sus trabajadores. Entonces tenían que estar todos apegados a nuestros protocolos, ¿verdad? Para pues estar caminando en un mismo sentido en lo que se refiere a la prevención de contagios. Un aspecto muy importante de esta estrategia, obviamente, pues el departamento de QHC, pues éramos el departamento encargado de este protocolo, de darle seguimiento. Y entonces, bueno, pues teníamos que estar monitoreando de manera diaria, permanente, los comunicados de las autoridades de seguridad pública, de salud pública, perdón, federal, estatal y local, además de garantizar que los trabajadores, bueno, tuvieran acceso también a esa información. Es decir, nosotros éramos el canal para comunicar a todos nuestros trabajadores la información que se estaba generando a través de las instancias gubernamentales en la materia. Establecimos pues mecanismos para comunicarles a nuestro personal toda la información relacionada con el COVID-19, mecanismos muy conocidos, ¿verdad? Como reuniones de seguridad, difusión mediante pósters, trípticos, reuniones virtuales, etcétera. Y bueno, uno de los temas muy importantes que nos tocó difundir entre todo el personal, al inicio recordemos que la información que se tenía era muy escasa, había mucha incertidumbre,
No teníamos toda lo que hay al momento, que son las vacunas, por ejemplo. Entonces había mucha incertidumbre, había mucho estrés incluso entre el personal, se podía notar, se podía sentir. Entonces, bueno, de entre toda la difusión de los temas relacionados con el COVID-19, hubo un tema muy importante que siento que nos ayudó a mantener la calma, a que la gente viera esto de la mejor manera, lo más positivo posible. Y esta estrategia fue la difusión de un tema que se llama, o que lo llamamos prevención y alivio del estrés y ansiedad durante la cuarentena por COVID-19. Al inicio, recordemos, estábamos más aislados aún. Entonces, bueno, había gente que se la pasaba pues muchas veces pegada al televisor, viendo noticias o a través de las redes sociales, también viendo mucha información que en lugar de informarla, lo que hacía era pues provocar ese estrés, ese nerviosismo que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, algunas de los puntos o conceptos que se difundieron durante este tema fueron que, bueno, es normal sentirse triste, estresado, confundido mediante una situación como la que estábamos viviendo, y bueno, la recomendación era hablar con una persona de confianza, mantener comunicación con amigos, con familiares, y bueno, otro punto, tener en cuenta que no todo lo que vemos o lo que escuchamos en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, es información fidedigna o es información confiable. Entonces, bueno, recomendábamos mantenerse al día y utilizar solo información de fuentes oficiales y de autoridades sanitarias. Evitar al máximo difusión de información no confirmada o de fuentes pues de dudosa procedencia, ¿no? Evitar estar permanentemente viendo las noticias, también para reducir la preocupación y la sensación de alarma que nos provocaba estrés. Pensar en situaciones, competencias o habilidades que podían ayudar a mantenernos con la mente despejada, abierta, no sé, practicando algún deporte, leyendo un libro, tantas cosas que podemos hacer al estar en casa, ¿verdad? Encerrados, valga el término. Y bueno, entonces buscar la mejor manera de mantener la mente ocupada. Como decíamos, también incluso llevar una vida lo más saludable posible, hacer algún deporte, evitar obviamente también el consumo de sustancias como alcohol, tabaco, que en un momento dado pudiéramos llegar a pensar que podían ayudar a relajarnos, pero también podrían ser obviamente pues una situación que pudiera ser contraproducente en las condiciones en las que estábamos, por todo lo que podrían llegar a provocar, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas importantes que se difundieron en la parte de la comunicación con nuestro personal, ¿sí? Tratando de mantener, repito, un medio ambiente desestresado, relajado, pero alerta entre todos nuestros trabajadores, que estuvieran bien informados. Obviamente las reuniones virtuales es un tema que ya todos conocemos, a todos nos ha tocado y bueno, pues esta es una muestra más de ello, ¿no? Todas las reuniones que se tenían que realizar, pues se realizaron ahora de manera virtual, y cuando fue necesario incluso incluir a contratistas o proveedores de terceros, bueno, pues también se hizo de la misma manera. Algunas medidas especiales, perdón, algunas medidas especiales que se tomaron por parte de las autoridades. Una de ellas fue pues la suspensión de actividades no esenciales. Si ustedes recordarán, empezaron a cerrar muchos negocios, los supermercados, y bueno, solamente
aquellas actividades consideradas como esenciales para el desarrollo óptimo del país fueron las que permitían seguirse llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, siendo una de las actividades, la actividad relacionada con el sector energético, una de las principales actividades para el desarrollo del país, bueno, teníamos que seguir trabajando, ¿no? Como ya mencioné, tuvimos que modificar algunos conceptos, algunas formas de trabajar, como los roles de guardia, ¿no? Como ya mencioné hace un momento. El transportarnos a nuestras instalaciones, bueno, se convirtió en un reto también. Recordemos que el transporte público dejó de funcionar o funcionó al 50%. También en el caso de nuestras unidades, pues teníamos que hacerlo de acuerdo con lo que decían las autoridades en la materia. En este caso, Seguridad Pública estableció que solamente los que estuviéramos relacionados con la industria energética, en el caso, repito una vez más, de las actividades consideradas como esenciales para el desarrollo óptimo del país, pues tuvieran que salir a trabajar. Y obviamente cumpliendo ciertas medidas. Algunas de esas medidas fueron la desinfección de las unidades. Es algo que tenemos que hacer todavía antes de que nuestro personal salga a trabajar al destino a donde vaya. También el traslado del personal incluía reducir el número de personas que estaban viajando en nuestras unidades. Entonces, se redujo al 50% y obviamente utilizando cubrebocas. Todos los vehículos deberían tener gel antibacterial y obviamente ser sanitizados previamente, ¿no? Y mantener hasta donde fuera posible la sana distancia. Son conceptos que todos hemos escuchado mucho, que seguramente muchos hemos puesto en práctica, pero que bueno, a final de cuentas, son parte de las estrategias que tuvimos que implementar para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. ¿Okay? Hola, Francisco, disculpe que Sí, te interrumpa. sí. Tenemos un problema, no está en modo presentación. Entonces, solo estamos viendo el primer slide de tu PowerPoint. Ok. Perdón, no esté. A ver, déjame ver. Déjenme, voy a... Permítame, voy a compartir nuevamente la presentación. A ver si ahí pueden verla. Sí, ahí cambió, pero sigue sin estar en modo presentación. Ok, no sé si aquí yo estoy viendo la presentación, tengo un modo presentación, pero no sé si la están viendo. Y por favor, si me retroalimenten. Sí, no, la seguimos viendo nada más el PowerPoint completo. A ver, déjame ver si requieres de algún permiso. Ok.
A ver, nuevamente te di permisos. ¿Sí? Ahí ya se ve. No se ve mejor. Ok, ahí sí pueden verla. Ahí sí va cambiando los slides. Ok, bueno, entonces me regreso un poquito, 2, 3 diapositivas. Y bueno, comentaba, uno de los principales retos al inicio de la pandemia fue hacer frente a la situación que estábamos viviendo, pero pues con el cumplimiento a lo que establecían las autoridades en la materia, ¿no? Y en este caso, el transporte incluía, de acuerdo a lo que decía la autoridad, pues cumplir con ciertos mecanismos, ciertos requisitos que incluso, obviamente, pues tuvimos que poner en práctica en nuestro planteamiento, ¿no?, de estrategia. La desinfección de las unidades, como ya mencionaba, tenía que hacerse de manera rigurosa antes de salir hacia el campo, hacia las instalaciones y regresando de ellas también. Teníamos que cumplir con las medidas que se establecieron y que eran por lo menos que el personal utilizara el cubrebocas durante todo el viaje. Los vehículos, además de ser sanitizados, desinfectados, pues únicamente podían ser utilizados por el 50% de su capacidad y pues mantener hasta donde fuera posible entonces el personal de vigilancia era el encargado de notificar mediante el medio que tuviera, ya sea radio, extensión, teléfono móvil. Muchos de los conceptos que vamos a ver aquí, bueno, son conceptos que todos conocemos y seguramente nos ha tocado ser parte de este tipo de aspectos, ¿no? Pero bueno, la toma de la temperatura corporal al momento de ingresar a la instalación, efectuar una encuesta de salud para determinar la posibilidad de algún contagio. Recordemos, hasta este momento no teníamos todavía vacunas, no teníamos cómo determinar de una manera eficaz si una persona estaba de alguna manera libre de contagio. Entonces teníamos que basarnos en lo más básico, y lo más básico era hacer encuestas de salud a todas las personas antes de ingresar a nuestras instalaciones, preguntando si presentaban los síntomas que todos conocíamos en ese momento y que nos podían de alguna manera dar una estimación de una posibilidad de contagio. Posteriormente, bueno, empezaron a salir ya las pruebas rápidas y bueno, fue una manera en que también nos apoyamos. Todas las personas antes de ingresar a nuestras instalaciones, pues tenían que presentar una prueba rápida, una prueba negativa, obviamente, para poder ingresar a las instalaciones. Nuestras actividades en campo, bueno, pues también, obviamente, se vieron afectadas. Las reuniones que hacíamos virtuales para el personal administrativo, bueno, también las reuniones en campo teníamos que continuar realizando esas reuniones de manera personal, ahí sí tenían que ser presenciales, pero bueno, estableciendo ciertas medidas como todos conocemos, ¿no? Una sana distancia, la utilización de cubrebocas, seguir con los protocolos de la limpieza de las manos, el lavado con agua y jabón, y bueno, todo lo que conocemos. También muchas veces actividades rutinarias
a la Creo que se trabó la presentación, Francisco. Estás en mute. Estás en mute. Tienes tu micrófono apagado. Ahí sí me escuchan. Listo. Ya te escucho. Se quedó, ya no se ve la presentación. No sé si puedes volverla a proyectar, Sí, por favor. sí hubo un problema ahí con la conexión. Sí, ahí la pueden ver. Sí, ya se puede ver. Si puedes volver a repartir ese slide, porque ahí es donde se perdió la señal, por favor. Bien. Bueno, mencionaba, pues obviamente que las reuniones en campo, los trabajos, de alguna manera tenían que continuar, ¿no? Todas las actividades que realizamos en la industria, bueno, y en este caso, apegadas a las actividades de Perseus Energy, pues tenían que continuar. Pero obviamente teníamos también que establecer las medidas, así como se tomaron medidas para las reuniones administrativas de manera virtual. Bueno, en campo no podíamos hacerlo virtualmente, teníamos que continuar con las reuniones de trabajo, pero obviamente pues de la manera más segura posible. La manera más segura posible en ese entonces era mantener la sana distancia, la utilización del cubrebocas, la utilización del gel antibacterial, el lavado constante de manos, el evitar las reuniones donde no fueran necesarias. Por ejemplo, al momento de tomar sus alimentos, el personal en el campo, bueno, tratábamos de establecer horarios diferidos para que no se juntaran grupos importantes de personas, que se pudiera mantener la sana distancia, ¿no? Utilizar megáfonos o cualquier otro equipo de comunicación que nos permitiera mantener una distancia al momento de supervisar un trabajo, realizar una actividad, etcétera, también como parte de las estrategias. Bueno, el regreso a las oficinas significaba también un nuevo reto. De alguna manera, en el campo, pues había un control con las personas que permanecían en la instalación porque, bueno, pernoctaban la mayoría de las personas en la instalación y teníamos un control sobre ellos. Salían de descanso, de guardia, y antes de regresar a laborar, estaban una semana en observación. Entonces, bueno, teníamos un control aceptable, digámoslo así, por las actividades en campo. El regreso a las oficinas representaba un reto importante también. ¿Qué haríamos o qué íbamos a hacer con las personas una vez que regresáramos a la oficina? Obviamente, parte de la estrategia era mantener las oficinas, las instalaciones en las mejores condiciones posibles, la sanitización, la limpieza, desinfección de todas las áreas, obviamente pues esa era una de las tareas primordiales. Esto se hacía prácticamente todos los días. Hoy en día se continúa haciendo de manera regular, ya no tan frecuente como al inicio, pero sí se continúa con esta actividad. Al igual, obviamente, se tuvieron que modificar muchas instalaciones, estableciendo zonas de desinfección, colocando mamparas en los sitios de trabajo. También los horarios para tomar alimentos en las oficinas también tuvimos que, de alguna manera, modificarlos, ¿verdad? El establecer horarios diferentes para que el personal pudiera tomar sus alimentos, obviamente con la sana distancia que todos conocemos también, y bueno, todas las medidas de higiene necesarias. Empezamos a regresar de manera escalonada a la oficina también, no regresamos todos de una vez.
sino de manera escalonada, dependiendo de nuestros programas de trabajo, de nuestras actividades, de nuestros compromisos. Bueno, entonces de una manera escalonada y obviamente controlada también, con todo lo que ya conocemos de la utilización de nuestros cubrebocas, el mantenernos alejados, el utilizar todos los medios posibles para prevenir contagios. Obviamente también incluidos el personal contratista, visitante, todos quienes de alguna manera tenían que realizar alguna actividad en nuestras áreas administrativas, bueno, tendrían que apegarse a estos protocolos. Bueno, obviamente, pues teníamos que mantener las áreas administrativas lo más limpias, desinfectadas posibles y bueno, pues también tuvo que establecerse una responsabilidad a ciertas personas para mantener todo lo necesario, el inventario de los equipos de limpieza, de desinfección, equipo de protección personal, etcétera, al día, como una de las principales medidas para poder regresar a las oficinas, ¿no? A las áreas administrativas. Obviamente, pues, medidas básicas, ¿no? Utilizar cubrebocas y protección facial en todas las áreas de trabajo, por todo el personal, era una de las medidas más observadas, ¿no? El establecimiento de las medidas de higiene, el reforzamiento de instalación, de dosificadores de gel, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos mencionado y lo que, bueno, todos seguramente pues conocemos como medidas que se han aplicado. Un aspecto importante, los sistemas de ventilación. Recordemos que el virus se transmite principalmente por vía aérea. Entonces, bueno, la limpieza, la desinfección de los sistemas de ventilación, los sistemas de aire acondicionado era una de las tareas importantes por parte del personal de QHCE, que se hace de manera pues regular. Ahora se hacía de forma pues más exhaustiva, ¿no? Prácticamente todos los días se tenían que estar limpiando los filtros de los equipos de aire. Y bueno, muchas veces teníamos personal también de visita de otras áreas de Perseus, de otras ciudades, o algunos de nosotros teníamos que visitar otras áreas del país. Bueno, entonces el protocolo, la estrategia establecía que todo personal visitante tenía que hospedarse en hoteles que tuvieran una certificación como hoteles clean and safe para poder pernoctar y obviamente reducir los riesgos de contagio. Toda la paquetería, todos los documentos, correspondencia, de manera presencial que teníamos en nuestras instalaciones, ¿verdad? Bueno, pues también se tuvo que asignar a una persona, a un equipo, para mantener la desinfección de manera importante en todos y cada uno de los paquetes o herramientas, equipos, materiales que estábamos recibiendo. Esa era una de las partes básicas, pero muy importantes para prevenir contagios. Obviamente la generación de residuos se convirtió en un tema bastante importante también, porque todo lo que son los cubrebocas, los guantes, los materiales de limpieza, todo lo que se utilizó en materia de desinfección, bueno, se convertía en un residuo potencialmente infeccioso. Entonces, bueno, teníamos que darle un manejo adecuado de acuerdo al documento que emitió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19. Entonces, esta es una tarea también que nos tocó desarrollar, poner en práctica, y bueno, pues de alguna manera nos permitió pues hacer frente también de esta manera a la pandemia por el COVID-19. ¿Cómo vamos al momento? Bueno, hemos tenido
una respuesta favorable de todo el personal que nos ha apoyado. Repito, también los contratistas, los proveedores, todos quienes de alguna manera forman parte de la cadena de actividades que realiza Perseus Energy, pues nos han brindado todo su apoyo. Y bueno, esto nos permite decir que nuestros resultados han sido favorables. Hemos tenido 0 contagios en lo que respecta a nuestras actividades, en nuestras instalaciones. Y bueno, podemos decir que estamos listos para pues lo que viene. Sabemos que esto no ha terminado. Sabemos que la pandemia continúa. Tenemos muchas ventajas ahora que antes no teníamos. Estoy hablando de que ya contamos con vacunas, afortunadamente. Pero bueno, no bajamos la guardia y seguimos esperando, cumplir con todos los protocolos que se establezcan en materia de prevención de riesgos sanitarios y en este caso, obviamente, específicamente contra el COVID-19. Ahorita, por ejemplo, todos nuestros colaboradores deben tener para regresar a las labores un certificado de vacunación, como todos los que conocemos que ya se están emitiendo por parte de las instancias en materia de salud. Primero las 2 dosis que se nos otorgaron y posteriormente, bueno, la dosis de refuerzo. Y bueno, también estamos haciendo esto extensivo a nuestros colaboradores, hablando de contratistas, de proveedores, de visitantes incluso, para poder ingresar a nuestras instalaciones. Bueno, estamos solicitando que cumplan con estos certificados de vacunación. Y bueno, repito, no bajamos la guardia, seguimos implementando medidas, todas las que sean necesarias para poder llevar a buen término. Sabemos que no ha terminado la pandemia, pero bueno, tenemos que hacer todo lo posible también de nuestra parte para poder salir adelante. Todavía hay cosas por hacer, pero bueno, estamos preparados para ello. Al menos las medidas que hemos tomado hasta este momento han sido positivas y bueno, pues seguimos trabajando. Hasta aquí, bueno, es la presentación de nuestra estrategia, la estrategia que Perseus Energy diseñó y puso en marcha para poder hacer frente a esta pandemia. Afortunadamente, repito, vamos bien, pero estamos preparados para lo que siga. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Estamos a sus órdenes para responder sus preguntas. Francisco, mira, aquí en la parte de preguntas tenemos una pregunta por parte de Octavio Adorno, donde comenta si con estos protocolos que quedan como parte de nuestro día a día y la pandemia será parte de nosotros a lo largo de los años, la pregunta es si alguna vez habrá algún punto de regresar a una antigua vida cotidiana. Bueno, creo que esa respuesta la conocen mejor que nadie los expertos en materia de salud. Por el momento, bueno, tenemos que continuar con las medidas que se han establecido y bueno, por lo que mencionan algunos expertos, esta situación del COVID-19 llegó para quedarse. Es un virus, ¿verdad?, que nos estará acompañando en el proceso de nuestras vidas. Y bueno, a lo mejor como con la influenza, ¿no?, que tenemos que estarnos vacunando cada año. Bueno, algo así, por lo menos es lo que mencionan algunos expertos. De acuerdo, Francisco. Hay otra pregunta de Marisela Amador, donde pregunta, ¿qué tan efectivas resultaron las medidas tomadas? ¿Qué tanto impacto tuvo esta situación en la productividad? Y después de esta pandemia, ¿qué medidas creen que prevalezcan?
Ok, bueno, pues el impacto pues fue un impacto importante, aunque afortunadamente, repito, no tuvimos contagios en nuestro personal, pero sí el impacto se vio en la reducción de algunas de nuestras operaciones, ¿sí? Tuvimos que continuar para cumplir todos nuestros compromisos, pero reduciendo algunas actividades, eh, algunos elementos tuvieron que cambiar para poder dar cumplimiento a los compromisos. Y bueno, lo que sigue pues es estar atentos, mantener las medidas que se tengan que seguir manteniendo para hacer frente a la pandemia, ¿verdad? Lo que resta, porque sabemos, repito, que aún no ha terminado. De acuerdo. Hay otra pregunta más donde dice qué medidas tomaron con el personal que no podía ponerse la vacuna por algún padecimiento, ya sea cardíaco, diabetes, etc. Ok, bueno, esto es una pregunta muy importante y bueno, tuvimos que tomar algunas medidas de acuerdo, repito, a lo que siempre apegados a lo que establece la autoridad en la materia, ¿no? Entonces, en principio de cuentas, personal con riesgo mayor, como personal diabético, hipertenso, de edad de más de 60 años incluso, los retiramos de las instalaciones, ¿verdad? Los mantuvimos en su domicilio, como una manera de controlarlos. Y bueno, establecimos un seguimiento oportuno por parte de un médico, ¿verdad? Quien llevaba el control estricto de esas personas, ¿verdad? Evitando, obviamente, ese era el propósito, el, el contacto mínimo de esa persona únicamente con sus familiares o las personas que lo rodeaban, ¿no? Ok. Hay otra pregunta, dice que al personal que decide no ponerse la vacuna, ¿se respetó su decisión o se despidió al personal? Bueno, afortunadamente no nos tocó una situación de ese tipo. Sin embargo, bueno, creo que también es cuestión de analizar, ¿no? El porqué de la situación y obviamente si era una situación que pudiera en un momento dado poner en riesgo su vida, bueno, pues siempre pensamos nosotros que lo más importante es mantener la salud, la vida de los trabajadores. Pero afortunadamente, repito, no nos tocó una situación así. Todo el mundo colaboró, como mencioné, incluso contratistas, proveedores, todos se apegaron de manera perfecta a lo que establecimos como protocolo, ¿no? De acuerdo. Hay otra pregunta por parte de Austria Cervantes, ¿por qué piden como requisito obligatorio el comprobante de vacunación cuando el secretario de Salud dijo a nivel nacional que no era obligatorio? Entonces, no podían exigirlo. No, bueno, no como un requisito obligatorio, pero sí como una manera de mantener un control. Nosotros ahorita, por ejemplo, continuamos con las actividades en campo, y bueno, se mantienen algunas de las acciones que ya mencioné durante la presentación. Mantenemos el tomar la temperatura, el, el ¿cómo se llama? Perdón, establecer los filtros sanitarios en el acceso a las instalaciones, el personal de Perseus, aunque todos tenemos ya un certificado de vacunación, bueno, no es necesario presentarlo ni mucho menos. Simple y sencillamente, bueno, pues tratamos de mantener el control estricto, eso sí, para evitar que podamos tener un rebrote, ¿no? Como ha ocurrido, ¿no? Tenemos otra pregunta por parte de Fabiola de Jesús, donde comenta para el personal que no hubiese querido vacunarse, ¿qué medidas se podrían tomar o qué procedería? Bueno, repito, no tuvimos una situación de ese tipo, todo el personal
colaboró de manera importante, pero bueno, siempre buscamos la manera de hacer que la gente se mantuviera lo mejor posible, hablando en términos de salud. Y bueno, ¿qué hubiera sucedido si alguien hubiera decidido no vacunarse? Bueno, seguramente el área de administrativa de recursos humanos de Perseus hubiera apoyado la decisión de esa persona, manteniendo un control estricto de sus actividades. Es decir, todos estábamos, la mayoría, trabajando desde casa. Entonces, bueno, de hecho, mucha gente continúa trabajando aún de esta manera, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta donde si utilizaron algún método de gestión de crisis o a qué atribuye las buenas cifras en el caso de Perseus, ¿no? Perdón, no escuché bien. La pregunta es que si se utilizó algún método, un modelo de gestión de crisis o a qué atribuye sus buenas cifras. Quiero suponer que porque no hubo contagios en persona. Ok. Sí, bueno, el control que establecimos, pues lo hicimos de manera no punitiva, ¿verdad? No obligamos a nadie a hacer algo que no quisiera. Sin embargo, las medidas que se establecieron, toda la gente entendió que eran por su propio bien, por su propia seguridad, por su propia salud. Y pues creo que la comunicación fue la base del entendimiento de todo el personal. Hubo mucha comunicación desde el principio, como mencionamos, siempre basados en la información actualizada, en la información de expertos en materia de salud, como la Organización Mundial de la Salud, pues las instancias estatales, federales, y bueno, incluso haciendo reuniones o dirigiendo conferencias o pláticas virtuales con médicos expertos, con nuestros colaboradores, ¿verdad? Para tratar de aclararles todas las dudas que pudieran tener en este tipo de situación, ¿no? de la pandemia. Tenemos otra pregunta de Maricela Amador, donde ¿cómo se ha manejado el personal considerado con grupo vulnerable y a las madres o padres a cargo de niños pequeños en edad escolar? Ok, como mencioné, al personal en edad vulnerable, los mayores de 60 años, como mencioné, pues los mantuvimos en casa. Obviamente también, pues en el área de trabajo hicimos un seguimiento de quienes podían de alguna manera ser personal de mayor riesgo. Sabemos quienes presentan problemas de salud como hipertensión, etcétera. Entonces, bueno, de esa manera nosotros tratamos de tener un control con todas las personas, manteniéndolos alejados, mejor dicho, aislados en su casa, ¿verdad? Y obviamente únicamente quienes era muy necesaria su presencia en las instalaciones, bueno, manteniendo todos los filtros sanitarios y todas las medidas que se establecieron en el protocolo. Listo, Francisco. Pues ya no hay más preguntas. Serían todas las preguntas que estuvieron aquí en la parte de preguntas. Sería todo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro conferencista del día de hoy, al ingeniero Francisco Vázquez, por compartirnos a lo largo de estos casi 60 minutos las experiencias y las políticas y protocolos implementados por Perseus para la implementación
durante esta pandemia. Les agradezco mucho a nombre de la Secretaría para el Desarrollo Energético y de los organismos de energía de los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Campeche, y por supuesto también de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, el que hayan estado con todas y con todos nosotros. Y también invitarlos a la conferencia que tendremos también esta semana, el día jueves, con el doctor Vinicio Suro de la empresa Hochschild, con el tema caracterización de yacimientos a través de métodos geoestadísticos, para la cual pueden registrarse en la página de Amexi, donde está el cartel general de este Simposio Energético del Golfo de México. Bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias al conferencista principalmente por el tiempo dedicado para esta presentación y a todas y a todos los participantes en esta conferencia. Saludos a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.